Primero que todo, muchas gracias, Nano, por esta invitación privilegiada a conversar en detalle acerca de Refugio, tu más reciente disco. Ya sacaba la cuenta que, solo considerando discos de canciones originales, porque discos en vivo también hay, son el disco número 12. Dime si me equivoco en la cantidad. No Tal lo vez no eres sé, el más adecuado para decirme eso, pero por lo menos 12 discos hay en la historia. es un montón. Yo ya perdí la cuenta hace rato porque además me cuesta cuáles son discos míos, cuáles son algún grado de colaboración con otros, también discos Sí, originales. Y después, claro, discos de otras músicas y discos ya en colaboración son un montón. Yo exactamente. tampoco me preocupo de llevar la cuenta. Así que por lo pronto entremos en directo a la actualidad de este disco, disco 2025, que tiene mucho de constante también en relación a lo que has estado haciendo en el tiempo. Pienso en el viaje en dos sentidos. Pienso en el viaje como el desplazamiento real, de moverse de un lugar a otro por el continente y por los continentes, que es una cosa en la que tú tienes un posgrado probablemente, y más de un posgrado, pero también en el viaje musical, una especie de metáfora del viaje con el sonido como vehículo. En este disco hay de las dos cosas. Quería partir hablando del viaje literal. Quería partir hablando incluso de Manhattan, con una fecha precisa, que es la fecha en la que se grabó este disco, probablemente en unas horas. Hablemos de esa primera aproximación geográfica, de cómo fue grabar en Nueva York y cómo fue también esa mecánica y esa lógica y esa dinámica de grabar un disco como se graba el jazz, en una primera toma capaz, o por lo pronto con muy poco tiempo de registro y con lo que se produce en el estudio y qué es lo que queda en el disco. Hablemos de Claro. eso. Bueno, grabar allá en Manhattan tiene varias particularidades, ¿no? Por un lado, la energía de la ciudad, que es muy fuerte. Cualquiera que ha estado ahí o que lo ha visto por las películas, inmediatamente uno entiende que algo pasa en ese lugar, que es muy intenso, que te agarra, te sacude. Yo, en lo personal, que he tenido la posibilidad de estar hartas veces tocando ahí, me encanta, pero por unos días, ¿no? Después ya es mucho. A mí me supera un poco, pero es rico sentir ese vorágine. Pero, mucho más importante en este caso, es el hecho de que allí se reúne una cierta tribu musical muy particular que gira en torno al jazz y que están realmente los mejores músicos del mundo, creo yo, en ese ámbito, en ese lenguaje, porque van llegando, porque se quedan allí y sobre todo, bueno, llegan muchos, pero los que se quedan son poquitos porque es un ambiente muy competitivo, es súper, a mí me impresionó y me sigue impresionando cada vez que voy y que puedo como inmiscuirme de visita un poco en ese mundo, el nivel de competitividad, una cierta como ética que tiene mucho que ver con la cultura gringa también, ¿no? Que es así, y como la excelencia y la voracidad también que tiene, ¿no? Esa máquina. Entonces los que se logran quedar ahí es porque realmente tienen, por un lado, un nivel artístico muy elevado y también una capacidad de sacrificarlo todo por la música, ¿no? Eso es muy interesante. Y luego eso, bueno, conlleva a que los procesos, al menos en este caso, que fue mi primera vez grabando con músicos que se mueven en esos ambientes, son muy distintos a los que nosotros acostumbramos a vivir aquí y en muchos otros lugares. Yo nunca había vivido una experiencia así en términos de que hay una velocidad en el trabajo que es muy vertiginosa. O sea, piensa que para hacer este disco, que es media hora de música, no es un disco largo, pero igual es media hora de música, tuvimos 2 ensayos y una jornada de grabación. Eso es todo, ¿no? Entonces yo cuando hablaba con ellos antes decía, oye, pero así yo como, no será un poco, ¿no? Así como 2 ensayos y un poco nervioso, acostumbrado también como trabajamos aquí, que la cosa se toma con mucho más tiempo. Y sobre todo pensando en que este iba a ser un disco grabado en directo, o sea, no es que 2 ensayos y vamos al estudio y empezamos a ya como un poquito para entender la música y ahí cachamos, no, nada que ahí cachamos, o sea, se graba y se graba, ¿no? Entonces, bueno, ¿Estoy pero sintiendo la adrenalina de eso? Ahora, absolutamente, así. no, fue muy fuerte. Y por otro lado, para mí, además de la adrenalina, digamos, como director de proyecto, como compositor de las canciones, como productor del disco, además sumado a eso como intérprete, porque yo mismo tenía que estar a la altura de tocar y cantar nivel disco, digamos, canciones que nunca había tocado antes, digamos, con banda, porque eran puras canciones muy nuevas. Después hablaremos del proceso creativo, pero las canciones nacieron un mes antes, o sea, un mes y medio. Fue muy rápido todo el proceso desde que yo tomé la guitarra a componer y el disco estaba listo, ¿no? Entonces mucha vorágine, pero después, claro, me di cuenta a través de la experiencia, una cosa que ya habíamos conversado, pero lo pude sentir realmente, y es que esta velocidad y esta manera de hacer las cosas no responde solamente a la exigencia, digamos, del medio en el que se mueven allá, sino que en realidad a una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con la frescura de la música, con la interpretación de una música que tú estás descubriendo, ¿no? Creo que ahí el gran precedente lo pone probablemente Miles Davis, ¿no? Con sus respectivos proyectos, pero la mítica historia de Kind of Blue, por ejemplo, que él llega al estudio con las partes, o sea, como esto es lo que vamos a grabar, y es uno de los discos más importantes de la historia de la música, ¿no? Y se escucha también ese vértigo, ¿no? Se escucha esa libertad interpretativa, se escucha que realmente lo que está grabado son
búsquedas, son experimentaciones. Y efectivamente la sesión de grabación fue, o sea, empezamos a grabar después de almuerzo y a una hora prudente en la noche el disco estaba listo, ¿no? A raíz de otros proyectos que yo he hecho, cuando grabé el documental de En septiembre canta el gallo, varios contaban sus testimonios de cómo se grababan los discos, ¿no? Y generaba risa, y la gente cuando ve la película se caga la risa también, porque dice, bueno, entrábamos, grabábamos, el tiro lo cuenta, ¿no? Entrábamos, grabábamos, desarmamos y estaba el disco, y es como, oh, bueno, y todavía es así, ¿no? Todavía se puede hacer así. Lo que pasa es que se ha perdido esa costumbre, ¿no? Claro que pero sí. se genera ahí una musicalidad que es distinta. Y en cuanto a lo que tú decías de me imagino que son primeras tomas, hicimos varias tomas de cada canción, pero en realidad son todas primeras tomas, porque no se busca, y eso es algo que también para mí fue nuevo, y es que yo tenía ya la experiencia de grabar discos en directo, con mucho más ensayo, por supuesto, pero en el fondo había una visión ideal de qué es lo que se busca, y entonces uno repite tomas hasta que más o menos se acerca a aquello que está buscando, ¿no? Y en este caso era como, bueno, toma 1, ok, hagamos otra, y toma 2, y era otra cosa, ¿no? Y realmente va para otro lado, y suena distinto, y completamente otra intención. No te digo solamente los solos como los momentos entre comillas de improvisación, la sensación de la canción, ¿no? La manera de reaccionar, y eso, claro, lo permite solamente un contexto en el que hay una concentración muy particular, una vida dedicada por parte de todos los que participan a poder hacer eso, y sobre todo una decisión de libertad de la música también, de enfrentarla de esa manera. Y eso todo para mí, esto fue nuevo. Y me alegro porque cuando ahora escucho el disco digo, claro, suena distinto también, ¿no? Y se nota, y me encantó la experiencia, me gustaría repetirla. No es que digamos ahora yo voy a dedicarme al jazz, ¿no? Tampoco, no es que me interese, y creo que más o menos se nota en el disco, no era mi idea hacer un disco de jazz, o sea, no, sino que hacerlo en esos códigos, ¿no? En esa manera de aproximarse. Pongamos nombre y apellido a este personal, que es como yo aprendí que se usa en el jazz cuando hablan de los integrantes de las personas que graban los discos, más personal, así como Yago Vázquez en el piano, Pablo Menares en el contrabajo, Rodrigo Recabarren en batería y percusión, y además la voz invitada de Claudia Acuña. ¿Cómo llegaste en particular a ese núcleo? Efectivamente, gente que, como tú dices, son una especie de colonia ya residente y muy avanzada y muy destacada de chilenos allá. ¿Fue natural buscar esos nombres? ¿Los conocías desde antes? ¿Cómo fue un poco el vínculo humano también? Bueno, esto partió de la amistad que yo tengo con Recabarren, ¿no? En Reca, que hemos grabado juntos con Peregrinos, que es el dúo que él tiene con el Raimundo Santander. Entonces, a través de la amistad y de compartir la música y de muchas noches de cagarse la risa, escuchar música, tocar, empezamos hace tiempo a decir, oye, en realidad él me decía, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y quedó el bichito dando vuelta, y de repente yo vi que tenía, bueno, esta gira por allá, y que tenía unos días, y fue todo así muy circunstancial. Yo dije, como, Reca, es que tengo 4 días libres, ¿por qué no aprovechamos y hacemos este proyecto? Esto lo hablamos a finales del año pasado, y en un principio no existía ni una de estas canciones, ¿no? Entonces era más bien como grabar una sesión, posiblemente reversionando algunas canciones mías anteriores, una cuestión un poquito más de bajo perfil en términos de la importancia como creativa, ¿no? que yo mismo le estaba dando. Pero acordamos explorar la posibilidad y empezamos a meternos, y él me dijo, mira, yo toco con este trío, entonces Pablo Menares y Yago Vázquez, que es gallego, español, ellos 3 tienen un trío y tienen una sonoridad y llevan mucho tiempo tocando juntos, entonces ya se conocen y tienen un lenguaje. Yo también puedo escuchar sus discos, como entrar un poco en ese mundo. Pero lo que yo no me esperaba es que esto coincidiera con ciertos procesos como personales míos que me llevaron a un momento de composición muy álgido. Entonces, cuando ya habíamos acordado hacer el proyecto, de repente empezaron a hacer canciones nuevas, y yo dije, oye, igual sería, y no me imaginaba en un principio cuando hacía estos temas que son un vals peruano, un landó, qué sé yo, una tonada, ¿cachai? En un principio no necesariamente tenían que pertenecer a este disco. Yo estaba imaginando en mi cabeza otro disco nuevo hecho más de una manera más parecida a los discos que yo he hecho hasta la fecha, ¿no? Pero llegó un punto en que dije, oye, pero sería bacán hacer estas canciones y hacer un disco nuevo, ¿no? Y jugárselas realmente por una cuestión aquí de creación en conjunto y de no estar reversionando, con la excepción de una canción que el tiempo nos dirá que se coló de mi primer disco por 2 razones, que te las puedo profundizar más adelante, porque es interesante ese tema. Entonces, bueno, ellos 3 venían en conjunto. Y por otro lado, con la Claudia Acuña veníamos mucho tiempo conversando también de colaborar. Yo me enteré por terceras personas que ella había cantado un par de canciones mías en conciertos de ella, con su banda allá, ¿no?
lo cual para cualquier compositor que un intérprete de ese nivel cante tus canciones, puta, es muy emocionante, pues, es un gran honor, ¿no? La Claudia Acuña es como la punta de lanza del jazz chileno en el mundo, ¿no? Y es la primera persona, por lo menos de los tiempos que corren, digamos, no sé si es que en el siglo XX, digamos, pero de esta época es la pionera, o sea, la primera que se fue y que se paró ahí y que tocaba ¿no? Con puras bestias. Hace 2 semanas antes que grabáramos ella había hizo un sold out en el Carnegie Hall, o sea, muy heavy, ¿no? Y ahí empezamos a conversar, cuando yo dije, bueno, voy a grabar en Nueva York, este es el momento, Claudia, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y entonces empezamos a conversar de qué hacer, y ahí surgió la idea también de crear en conjuntos, ¿no? De componer juntos. Y así surgió la canción Desorden, que fue muy insólito el proceso porque conversamos por WhatsApp, así por teléfono, harto rato, como qué hacemos, y empezamos a hablar un poco de la vida, ¿no? Como conociéndonos, en realidad no nos conocíamos en persona hasta que ensayamos, ¿cachai? Y apareció este tema del desorden en las vidas de cada uno, y dijimos, ya, está bueno, vamos por ahí. Entonces yo le dije, bueno, mándate una idea, y colgamos la llamada, y yo veo que inmediatamente así cuelgo, y me aparece el tiro grabando audio, ¿no? Y 1 minuto después me llega un audio de 1 minuto, o sea, colgamos y la Claudia, pum, y improvisó, ¿no? Inmediatamente. Y me mandó una cosa que después yo tomé y que es la base, digamos, de esta canción Desorden. Después yo estuve 2 o 3 días encerrado así, trabajando, escribiendo más partes, desarrollando, grabando unos demos, como haciendo un poco una propuesta. Y ahí está, ¿no? Fue una cuestión así muy, muy libre y espontánea, como fue el resto, digamos, del proceso. Eso parece ser jazz también, ¿no? Mandarte También. un audio al trío, improvisar algo Total. sobre la marcha. Total. Y después llevarlo para otro lado, ¿no? Y dejarlo... Es como que ese punto justo que existe en muchas músicas, la música barroca, por ejemplo, también funciona así, entre lo que está propuesto de la composición y lo que realmente se toca, hay un abismo, ¿no? Pero ese abismo es parte también de la expectativa del compositor, yo creo. O sea, uno crea pensando en eso, ¿no? Imaginando esas posibilidades infinitas. Ya vamos a dar las canciones una por una, pero sigamos el flow de esta conversación que propone Nano Stern y hablemos justamente entonces de Desorden. Yo pensaba en versos de esa canción en particular, versos muy interesantes porque son muy chilenos y muy coloquiales. Por ejemplo, Todo patas para arriba o Tremendo despelote. Sí. Hay un tercero que es... Del año que me pidan. Exactamente. Capaz que son versos incluso colaborativos, ¿qué parecen? No, esos son versos míos. Pero ella los canta igual, ese cargo, ¿no? Sí, pues es muy buena. Y para mí también eso, qué bueno que reparaste en eso, porque es un lenguaje distinto al que yo acostumbro. Me voy muy para otro lugar, ¿no? Y tiene que ver, no sé, con otras búsquedas creativas, pues, desde también la escritura, ¿no? Como hablar de otra manera, ¿no? Y también cómo enfrentar un disco que es como muy intimista, es más o menos nostálgico, diría yo, que es como la emoción que atraviesa en general, pero tiene esta escapada así de decir, ya, riámonos un poco también, tomémoslo con una cierta chispeza, ¿no? Sí, pues ese y mejor que un tema llamado Desorden para dar pie a eso. Ahí yo pensaba un poco como un grado de influencia de Nicanor Parra también, ¿no? Que tiene esa poesía en que de repente todo el rato, ¿no? Estaba hablando con Voy y Vuelvo, para empezar, ¿no? Sí. Que era para mí un antecedente, porque yo cuando hice el disco Voy y Vuelvo era muy chico, jamás relacioné con Nicanor Parra, ¿no? Pero es un concepto tan de él. Entonces, sí, me sorprendí a mí mismo también escribiendo así, ¿no? Todo patas para arriba, del año que me veían. Tan de él y también tan chileno, tal como todas estas expresiones, ¿no? Sí, pues sí. Incluso un poco vieja escuela también, todo patas para arriba, sí. Del año que le pienses, expresiones que hacían nuestros abuelos, nuestros padres. Sí. Me gusta a mí de esa canción cuando dice, por ejemplo, que habla mucho del momento donde nace esto que dice, el río donde nacen las canciones es todo remolinos y cascadas, ¿no? Esa sensación así de... Pero bueno, fue muy bonito también eso de crear en conjunto, ¿no? Sí. O sea, y en este caso de una manera con poco grado de interacción, pero más bien como que Claudia puso así una semilla creativa, después yo la tomé y fue para otro lado. Me preguntaba para cerrar el segmento jazzístico de esta conversación, sí, un puro cabo suelto que no quiero dejar como hebra suelta, que es... Claro, está esta avanzada de chilenas y chilenos en Nueva York que no se agota acá. Pienso en Camila, por ejemplo, Mesa, pienso en Melissa Aldana, y pienso incluso si gracias a este disco tú hiciste que se conocieran Claudia Acuña con los músicos, por ejemplo. No, se conocían y habían tocado juntos allá. Sí, de hecho, la Melissa estaba invitada al disco y justo se tuvo que ir de gira esos días. Y la semana en que estábamos nosotros ensayando y grabando, ella tenía una residencia en el Village Vanguard, que es el club de jazz más célebre del mundo. Yo no sabía esto, pero me contaron porque la fuimos a ver y tocaba con Pablo, ¿no? Claro. Y fue espectacular, fue así primero un concertazo y segundo un orgullo, así como ver una música chilena más o menos de mi edad, un poco más joven, tocando ahí, o sea, liderando. Además que ahí cuando toca a alguien, toca de corrido a la semana. Solamente es así. O sea, ponen a alguien que toca 6 días, de martes a domingo. El lunes cierran.
y increíble, o sea, es el sueño del pibe para todos ellos tocar ahí, ¿no? Me decían, como esto es más importante que cualquier otro escenario de jazz del mundo, aunque sea el festival más grande, ahí que caen 100 personas, pero es ahí, ¿no? Sí. Es el único club de jazz de los originales de Nueva York que queda en el mismo lugar. Mira tú, ni porque Blue Note, no, todos han cambiado, entonces ahí se grabaron discos de Coltrane, de Miles, ahí mismo, ¿no? Entonces, fue súper emocionante ir a verla, y bueno, fue una pena que al final no pudo estar porque hubiera sido ya la guinda de la torta, pero quedará, ya se estableció ahí una linda amistad, así que esperemos que... Un poquito que una presentación en vivo sí pueda contar con ella, claro, sobre el sí, escenario. Claro que sí. Y entonces cerramos el jazz justamente ya con una pregunta, la última pregunta más disciplinaria en el fondo. Hemos escuchado en la discografía de Nano Stern discos que por supuesto tienen cierta línea principal vinculada con la música latinoamericana, se podría decir, muchas también vinculaciones con la nueva canción chilena, pero también ha habido, no sé si llamarlos como desvíos o otras direcciones. Sí. Por ejemplo, el rock. Pienso en un disco, un EP que se llamaba Lucero, que está buenísimo. Sí. Muy rockero, que fue tocado acá, de hecho. Guitarra, bajo, batería, una pura guitarra haciendo todo. Sí. De hecho, estaba Daniel Navarrete en ese tiempo. No, ahí estaba, no, el Pato Roja. Pato Roja, sí. Corramos esa parte. Pienso en Lucero, por ejemplo, que es un disco muy rockero, y pienso en ese disco que ni siquiera recuerdo cómo se llama, en el que tú grabaste música renacentista española. Sí. Recuérdame el título de ese disco. Se llama Más vale trocar. Más vale trocar. No sé cómo ves esos discos en relación a lo que has estado haciendo en retrospectiva, y si este disco también tú dirías que es un disco parecido, en el sentido de que es una exploración en otros terrenos también, y que por lo tanto es más exigente en ese sentido. ¿Se podría equiparar a lo que hiciste con Lucero? Yo creo que sí. De hecho, he visto ya como cierto patrón, si miro para atrás en casi 20 años ya de que saqué mi primer disco, en que, con excepción de los primeros años en que tenía una ansiedad creativa así como muy descontrolada y que grababa nomás, he ido intercalando discos así de larga duración, de canciones que están como muy en el centro de lo que me es natural hacer, con otros proyectos, como dices tú, que son explorativos, que son como afluentes, ¿no? de un río, que van nutriendo y que me permiten también ir para otros lugares, aprender cosas, experimentar con otros lenguajes, y siempre va quedando algo de todos esos proyectos y siempre también se va abriendo. No es como un árbol, porque tiene un tronco y tiene ramas y tiene hojitas, y de repente saco una canción rara, pero es todos estos discos que además son un poquito más cortos todos también, sí, y que suelen ir entre medio, ¿no? Tienen ese grado como de exploración de otras cosas. En este caso, yo creo que después de Aún creo en la belleza, que es un disco largo de 13 canciones que están realmente como estéticamente en el centro de lo que yo considero como mi lenguaje, hice después el disco Homenaje a Víctor Jara, que también estéticamente es otra cosa, es solo guitarra y voz grabado en directo, y ahora, ¿no? La particularidad de que estos dos discos han sido grabados en directo, que es algo que a mí me alegra mucho también, porque en cierto sentido ahí hay una reacción, ¿no? a este como padecimiento colectivo, creo yo, de que prácticamente todos los discos hoy día se graban de una manera tan fría, aséptica, ¿no? Y como de partida con clic, ¿no? El clic es una cuestión que yo no tengo nada en principio, más bien al revés. Tengo algo en principio en contra del click, pero entiendo que hay ciertos contextos musicales en los cuales funciona muy bien porque se genera una cuestión como maquinal, ¿no? Pero son contadas excepciones y me parece a mí un poco lamentable que muchas otras músicas que no tienen que ver con esa lógica del tiempo reglamentado por una máquina, ¿no? De un tiempo maquinal, se terminan sometiendo por como exigencias y por lo práctico que resulta grabar así a esta regularización del tiempo, ¿no? Y eso es terrorífico porque la música sucede en el tiempo, ese es el medio donde sucede, ¿cachai? Entonces, partir eliminando la posibilidad expresiva de la irregularidad del movimiento, la agógica es la palabra técnica, ¿no? Pero en el fondo de la flexibilidad, de la sensación del pulso, y no solo la sensación, sino que efectivamente que el pulso va cambiando según lo que está pasando, me parece a mí que es así de partida, cortar de cuajo así como mucho de las capacidades expresivas y del campo de juego que tiene la música. O sea, me alegro que mis últimos varios proyectos no respondan a esa lógica y que salgan un poco de ahí. Claro, para hacerlo también hay que asumir que hay muchos compromisos, hay mucho riesgo también, hay muchas cosas que después no se pueden hacer, ¿no? Un disco como este también, en que estamos todos tocando juntos, las posibilidades de edición son mínimas. Después tú tocaste lo que tocaste, ¿cachai? Pero está bien, pues yo encuentro que me alegro que los discos tengan más que ver con lo que es tocar que con una creación completamente, digamos, hipotética en un estudio. Que una vez fui a una charla de Jimmy Page, nunca lo he visto tocar, pero una vez fui a una charla que en persona, estaba así, me pasó como los monitos animados,
que se me cayó la mandíbula. Te lo juro, weón, nunca me había pasado en la vida eso. ¿Qué ciudad En Nueva York. Estaba ahí y me puse a ver como... Siempre que ando de gira tengo un día libre y miro, oye, ¿quién toca? Para cachar, pero de repente... Y salía Jimmy Page, no lo podía creer. Entonces fui con un amigo, pum, pensamos que era un concierto, pero no era un concierto, era una presentación de un libro, de fotos de su vida. Más encima quedaban solo entradas en primera fila, pero no eran ni tan caras porque como no era un concierto... Ya, pues yo llegué y sale el weón, estaba así a 10 metros mío. Te juro que yo no podía controlar. Era la impresión de ver al ídolo. ¿No? Desencajado. Bueno, pero lo importante es esto, dijo ahí en esa charla, dijo, antes grabar un disco era presenciar un ritual. Dice, ahora más bien parece una intervención quirúrgica. Esa fue la frase, ¿no? Me quedó tan presente. Y por algo también esos discos te emocionan de esa forma, ¿no? Yo creo que, ¿cómo se llama este tipo? Rick Beato, que tiene unos videos muy interesantes, tiene cientos de capítulos en YouTube, es un músico que entrevista a músicos, ¿no? Y dice como, ¿por qué la música de hoy suena tan fome? ¿No? Y dice, en parte por esto, por la cuantización de todo, ¿cachai? Todo está absolutamente metido dentro de los mismos cánones de tiempo y de afinación también, ¿no? Sí. Y qué lata, qué charcha. Estandarización. Exacto, total. es como música pasteurizada. ¿Sí? Qué mejor que un disco que apela, que no es de jazz, pero como tú dices, que apela a los códigos del jazz para dinamitar esa posibilidad, digamos, aquí no hay ninguna posibilidad de poner un clic, sería un insulto supremo, digamos, absolutamente, ¿no? A unos músicos de jazz ponerle un clic. Sí. Está bueno toda esta conversación previa para entrar también a lo que tú decías hace un rato también, el proceso creativo. Es verdad que, claro, son canciones que surgieron sobre la marcha, tanto así que probablemente una sola de estas canciones en este teatro fue tocada, alguien la conoció antes en vivo, sí, que fue justamente Refugio. Ninguna de las otras siquiera había sido nunca presentada en público en ningún momento. Claro, excepto El tiempo bueno, nos dirá, que es del primer disco. Sí. O sea, así de vertiginoso fue, digamos. Muy rápido, fue muy rápido. De hecho, Refugio la presenté en el concierto que hice aquí en mayo. Sí. Entonces, ya después, o sea, era realmente material completamente fresco, ¿no? Nunca yo había tenido la experiencia también de grabar un disco con canciones tan recientes, ¿no? Y eso me hizo enfrentarme a un desafío también emocional, porque son canciones muy personales, muy profundas, hablan de cosas, procesos como en algunos casos difíciles. Entonces, tenía que lidiar con la emoción de cantar estas canciones escritas ayer, ¿no? O sea, de lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Que no suele ser el caso, como que por las lógicas de cómo funciona el asunto, generalmente pasa un poco más de tiempo, el mero hecho como de la grabación en estudio es un poquito más desapegada emocionalmente, pero aquí fue heavy, ¿no? Y también por eso agradezco el haberlo hecho así, porque requería una concentración tal que la emoción se cuela, pero hay muchas otras cosas pasando, ¿no? Entonces también es como uno se pone al servicio de las canciones más que como sucumbir a la emoción, ¿no? Sí. Pero fue muy, muy bonito y sigue siendo, porque ahora ya el disco salió y recién han pasado 6 meses de que las canciones existen, ¿no? Entonces como, me gusta esa inmediatez. Y además, sí, particularmente Refugio es muy llamativa porque, lo hablábamos al comienzo, sonando el viaje, yo creo que ha sido efectivamente una constante tuya, lo decíamos, en muchos sentidos también, pero justamente esta canción... Pero justamente esta canción se refiere al viaje, pero en una dimensión nueva que es el regreso del viaje. O sea, tú anhelas un lugar donde volver en esta canción. Es increíble. No sé si en ese sentido se vuelve también una canción bastante única en cuanto a de lo que se trata también. Sí, es algo nuevo para mí, sí, ¿no? Yo creo. Y me pilló en un momento como muy particular de la vida. De partida, la idea original, digamos, de un disco que yo iba a hacer se llamaba Refugio, pero era nada que ver, era otro concepto. Cuando te contaba antes que yo no concebía estas canciones para este proyecto necesariamente. Y entonces tenía en mis notas en mi celular, hace mucho tiempo, todavía lo tengo anotado así, Refugio, y muchas ideas de canciones allí, muchas de las cuales todavía no existen, ¿no? Y que existirán ojalá más adelante. El concepto de refugio, la etimología que me metí a buscar y que es interesante, porque hablemoslo, por sí, pues, yo soy pegado con esas cosas, es lo primero que hago, ¿no? Y refugio significa huir hacia atrás. Fugio como de fuga y es maravilloso esa sensación, ¿no? Un poco como caerse para adentro también, es una cuestión así. Y luego empecé a escribir esta canción, así las primeras exploraciones, y me pasó algo que no me había pasado nunca en la vida en realidad, y es que me di cuenta que estaba sacando a través de esta canción cuestiones emocionales, personales, que eran un poquito más heavy de lo que yo podía lidiar en ese momento. Tenían como ciertas implicancias en mi vida que dije, uy, la que se viene aquí, y entonces desistí, y quedó ahí, varios meses, ¿no? Hasta que pasaron un montón de cosas en mi vida, así muchos desórdenes, terremotos varios, ¿no? Y finalmente entonces la canción salió
y salió de manera un poco, digamos, estrepitosa, fue como una avalancha, o sea, porque lo tenía muy contenido, ¿no? ¡Pum! Salió y luego salieron todas las canciones de manera muy precipitada, así, una tras otra, fueron en pocos días, así, de un trabajo muy concentrado, como de estar ahí, en esa zona, ¿no? De conectando con esa cosa. Ahí surgieron estas colaboraciones, lo de Carrasco también, ya hablaremos más adelante, pero fue una vorágine creativa, así como pocas veces me ha pasado, y emocional también, o sea, realmente hace mucho tiempo que no me pasaba de escribir canciones de este tipo, como tan íntimas, ¿no? Este disco no tiene prácticamente dimensión como colectiva, social, no va por ahí, ¿no? Habla de una cuestión muy personal, y en los poquitos días que llevamos desde que se presentó, ni una semana, desde que se lanzó, digamos, recibió mucho cariño de gente que la siente como propia, ¿no? Así como mucha gente me ha dicho, no podría yo haber escrito una canción más precisa de lo que siento. Y es fuerte cuando algo tan íntimo se vuelve colectivo también, ¿no? Pero como te digo, fue un poco difícil lidiar con esas cosas que tenían que salir, porque tenía que hacerme cargo de cosas en mi vida. Y además, bueno, justo coincidió con que cumplí 40 años. En el intertanto, ¿no? O sea, estaba eso en el horizonte. Igual hay un cierto grado como el cambio de folio, siempre te hace pensar cosas. Los 40 igual es medio como la mitad del camino, ¿no? Entonces también eso me hizo reflexionar, y yo creo que, como dices tú, pues me llevó a otras búsquedas, ¿no? Cuéntanos la fecha exacta de ese cumpleaños para saber en qué momento también. Eso fue el 30 de marzo, y el disco se grabó creo que el 4 de marzo. O sea, estaba ahí en La Quemada, ¿no? Fue como mi último proyecto de los 30. Sí, o sea, sácate no, fue toda una catarsis, totalmente, pues fue muy fuerte. Y aparte está el hecho de que la cantidad de versos memorables que hay en esa canción en particular, seleccioné algunos como por una trilogía, Buscando un norte pero sureño, por ejemplo. Eso puede ser un título de cualquier cosa, ¿no? Probablemente surgió también, o capaz que era una idea que te rondaba desde antes. No, fue... No me acuerdo exactamente como qué gatilló, pero sí me acuerdo que cuando salió fue como, es un acierto, o sea, eso es, ¿no? Eso es, sí. O no hay horizonte que dé consuelo, no hay aeropuerto que calme el vuelo. También. Que calme el vuelo. Sí. Un hombre que pasa por tantos aeropuertos. Sí, pues justamente, porque en el fondo... Bueno, otra cosa que también me pasó en este proceso es que por primera vez en la vida fui al psicólogo, así como algunas veces a conversar. Entonces fue muy interesante, porque no eran sesiones así como de terrible crisis, sino más bien de, bueno, me gustaría ir un poco más hondo conmigo mismo, ¿no? Como ver por qué me pasan, por qué vivo como vivo, ¿no? Las cosas de los distintos tipos de apego, cosas que uno no se entera solo, ¿no? Y que no... Es muy difícil llegar a hacer reflexiones uno consigo mismo, y con los amigos tampoco, la pareja tampoco, son espacios como muy particulares, y yo creo que eso me influenció bastante en ciertas reflexiones como esa, ¿no? O sea, como la certeza también como de que estar siempre viajando, como hago yo en mi vida, es también una manera de evitar un montón de cosas en la vida, ¿no? El apego evitativo, ese es como el nombre, creo, me parece, no soy experto en el tema, pero entonces, claro, no hay aeropuerto que calme el vuelo, ¿no? Y que tiene que ver con refugios, y refugio etimológicamente significa huir hacia Dios. Exactamente. O sea, huir igual. Después otro que a mí me parece también bueno en esa canción, que conecta también con lo mismo, que cuando dice, ya no soy joven, pero soy niño. Guardo en el pecho tanto cariño, ya no soy joven, pero soy niño. Claro. Esa te la guardaba para el final, porque por eso te van a preguntar una y otra vez, yo creo, porque es increíble, ¿no? Sí, pues, y claro, también tiene que ver con eso, ¿no? Como de dónde uno viene, cuál es tu esencia, dónde está, y uno se va poniendo viejo, pero hay una cierta dimensión como de niñez que permanece. Yo creo, yo por lo demás no tengo hijos, entonces creo, porque ya la mayoría de mis amigos, de mis congéneres de mi edad, digamos, todos tienen hijos, pero entonces me da esta sensación de que hay como dos situaciones en la vida: ser hijo o ser padre. O sea, ser niño o ser padre, ¿no? O madre, obviamente. Y yo soy niño, pues, en ese sentido. No soy joven, pero soy niño. Y lo hablaba con mi mamá, que tiene 80 años. Entonces le decía, ¿sabes que realmente todavía me siento como un niño? Y me decía, yo también. Me encantó eso. Bueno. Sí. Y me emociona mucho siempre cuando viene ese momento de la canción, tengo que contenerme, porque hay un montón de carga emocional, ¿no? Llegar ahí, después justo sigue, tengo una casa que está vacía, pero me sobra la poesía. O sea, son momentos como que soy consciente así que estoy abriendo una puerta que no es tan sencillo en realidad desnudarse así en las canciones, porque también yo digo, ¿por qué tengo que estarle contando a la gente, ¿no? Sí. Pero bueno, me nació y necesitaba hacerlo, y es una canción que me conmueve profundamente, ¿no? Yo creo que emocionalmente, por eso abre el disco también, llega así como a un lugar así de desnudez personal, como excepcional dentro del disco, ¿no? Y después siento que todo lo que viene es un poquito un desarrollo de eso,
de esa canción. O sea, Las Últimas Flores yo creo que tienen mucho que ver también, Total. como canción. Total. O sea, hay mucho más desamor, se entiende mucho más, incluso más, literalmente a lo mejor se puede captar más el desamor o la pérdida de alguna forma de esa Claro, canción, ¿no? claro. Y al final La Rueda de la Fortuna, que cierra todo esto con una reflexión, Sí. ¿no? De otro lugar. Totalmente. Y bueno, y el tiempo nos dirá, Sí. vamos ahora a esa porque increíble cómo se aclimata en esta Sí. canción. O sea, se trata de lo mismo. En el Sí, fondo. po, sí, po. Es una canción del 2006. Pero O además, sea, perdón, grabada en el 2006, capaz que la hiciste mucho antes. la hice, sí, por ahí, yo creo. Ah, ya. Sí, por ahí. Pero hay otra particularidad de por qué está esa canción en este disco. Bueno, uno, porque es una canción que me gusta mucho, pero que creo que la versión, claro, del 2006, había muchas otras cosas que yo quisiera decir con esa música. Digamos, han pasado 20 años, ya es hora de quizás de reimaginarla. Pero en particular esa canción nació de una época en que yo estaba muy pegado con un músico, con un jazzista, que es Brian Blade, un baterista increíble que tiene un grupo que se llama The Fellowship. Y hay una canción, por si la quieren escuchar, que se llama Crooked Creek, que armónicamente es básicamente lo mismo, ¿no? Pero en un contexto musical nada que ver. Pero venía muy del jazz, ¿no? Y yo la llevé como al mundo más trova, tiene otra sonoridad. Y entonces siempre me he imaginado que esta canción sería rico llevarlo para otro lado. Y aparece, por un lado, la Claudia Acuña, que es un aporte tremendo a la canción. Obviamente la interpretación del trío magistral. Y yo con el níquel harpa, el único momento que me saco la guitarra. Ahí no hay guitarra, hay una especie de instrumento melódico de cuerda frotada que le da otro sonido, lo lleva mucho más como más parecido a los discos de jazz europeo, ¿no? Ahí ya la raíz latinoamericana no está tan presente, aunque musicalmente es 12 octavos, tiene una cosa medio afro que siempre está ahí, pero la sonoridad tiene más que ver, no sé si conocí el sello SM, como Sí, pues, esa histórico búsqueda, sello de claro. jazz europeo, así, Jan Garbarek, que es Exactamente, ¿no? sí, pues, sí, va como un poco más para ese lado, ¿no? Y es un placer poder escuchar esa canción. Y también me abre a mí un camino nuevo, que es algo que no había hecho nunca, y que ahora que estoy a puertas de cumplir 20 años de mi primer disco, que es como decir, es interesante reimaginar las canciones antiguas realmente de otra manera, ¿no? Así que me deja también un sabor dulce decir, sería bueno quizás buscarle por ahí en algún momento. Una relectura se podría Sí, llamar. po, sí, po, Está sí. bueno porque aparece como una intervención, en este caso temporal, de otro momento, que aparece acá. Y hablemos también de una intervención actual, pero de otra mente, que es Carrasco, Eduardo Carrasco, que es el autor de la letra de la última canción del disco, de La Rueda de la Fortuna. Sí. Pero es increíble también cómo se sintoniza. No sé si, cómo fue esa, no sé si fue un encargo tuyo o es tan natural como que él escribe algo que calza perfectamente en el disco. También hablemos de esa colaboración. Fue también muy insólito, ¿no? Porque con Eduardo nos hemos ido conociendo de a poco, fuimos forjando algo así como una amistad bien descarada, ¿no? Porque Eduardo tiene una personalidad cáustica, ¿no? Muy, y él lo sabe, ¿no? Y él sabe que todos lo sabemos, entonces lo puedo decir, yo creo que no le va a molestar, digamos. Entonces se produjo una amistad como cuyo eje, te diría yo, es como el sarcasmo y el agarrarse un poco al huevo mutuamente, ¿no? Que yo creo que debe ser un poco desconcertante quizás para él, como que esté tratado con tanta deferencia siempre, ¿no? Porque es fundador de Quilapayún, director histórico de Quilapayún y además profesor de filosofía, director de la carrera de filosofía en la Chile como décadas, ¿no? Entonces yo las primeras veces que lo conocí, hasta que un día se lo dije como maestro, usted me intimida mucho, ¿no? Porque sabe como sentarse a hablar con el líder de Quilapayún y profesor de filosofía de la Universidad de Chile es como, bueno, me voy para la casa, ¿no? Habla tú y yo te escucho, ¿no? Pero de a poco, bueno, fuimos soltando como una cierta amistad. Yo toqué con los Quilas varias veces en distintas ocasiones. Nos juntamos, empezamos a desarrollar como una amistad de juntarnos a conversar, ¿no? Y de mucho WhatsApp también. Y entonces fue el año nuevo y yo escribí unas décimas, así como mi mensaje de año nuevo a mis amigos, se las mandé y él me respondió. ¿Cómo estás? Y me dijo, puta, un poco como las huevas, me separé, le dije, estoy aquí súper triste, no sé qué. Y tú, como las huevas también, porque él había enviudado, ¿no? Durante el año anterior. Súper triste, no sé qué. Y empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? Como del amor, el desamor, las penas de amor y todas estas cosas. Entonces, muy rápidamente surgió, creo que me dijo él, pero no estoy seguro, como, hagamos una canción. Ya, entonces, igual que Claudia, así, ese mismo día me llega un texto así largo, ¿no? Mucho más largo que el de la canción, yo después elegí porque era mucho. Y increíblemente yo llevaba días ya experimentando con una música y buscando, había escrito así como esbozos de letra, pero nada me terminaba mucho de convencer y de repente llega y justo lo que yo estaba tocando dije, esto es, pum, pam, listo, chao, un landó, ahí va, ¿no? Y
Y esa misma noche yo le mandé de vuelta la canción. O sea, fue en un día todo el proceso, ¿no? Así, entre que hablamos en la mañana, él como a la hora del almuerzo me mandó la letra, yo en la noche le mandé la canción, listo. Y una particularidad que creo que lo puedo contar, no importa, es que además de estar grabada en este disco, también grabamos una versión con Quilapayún de esa canción. ¿Y ya se conoce un disco de Quilapayún? No, todavía no sale, pero está lista. Está mira. ahí. Y muy ahí. distinta, ¿o no? Sí, pues, con una sonoridad Bueno, sí, con Quilapayún, pues, imagínate, pues, otra cosa. Una mole así de Sí. vocal para empezar y instrumental. Sí, pero me encanta porque también creo que él dice cosas con la madurez de un filósofo de 84 años, ¿no? Que no la tengo yo ni la podría tener en este momento de mi vida. Entonces fue muy preciso poder como encontrar un poco de consuelo en sus palabras, ¿no? Y darle un cierre como a toda esta exploración del desamor, que al final es como el motor del disco, es un poco el quiebre, ¿no? Ese desamparo, ¿no? Esa necesidad de refugio y finalmente de consuelo también en esta idea como de la rueda de la fortuna. O sea, van y vienen los amores, así parte ese estribillo. Sí. ¿De qué me estás hablando? Bueno, Sí. ya lo habían conversado en el fondo, se pusieron un poco al día, como tú dices, en esta conversación Claro. previa, pero increíble cómo refleja así instantáneamente casi Sí, la sí. idea. Y fue lindo verse espejado, ¿no? Como un viejo ya y un cuarentón, digamos, ¿no? Así como dos momentos tan distintos de la vida, como él tiene el doble de edad que yo, ¿no? Entonces también era un poco él hablándome, como dándome un poco de consejos de vida, ¿no? Como aquí, bueno, ahí está, tranquilo, ¿no? Estas cosas pasan, van a pasar y así es, ¿no? Como esa canción de Cat Stevens, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cuál? Que habla de un viejo y un El Father and Son. Father and Sí, Son, un poquito así. parecido. Lo Sí. que no quita que tampoco fue esto obsecuencia ni reverencia absoluta, te tomaste la libertad de editar a Garras. Ah, por supuesto. O sea, todo Sí, bien con eso, o sea, digamos, ¿no? primero elegí parte Sí. del texto y luego hay cosas que cambié también. Porque, por supuesto, con la música hay versos que funcionan mejor que otros y hay palabras que de repente, ya sea por cuestiones como acentuales, técnicas métricas, que quedan cruzadas, que suena feo, como una cuestión más de sonido, pero también me atreví con ciertos como ciertas contribuciones más conceptuales, como me parece que esto, porque el texto que él propuso en un principio era a ratos demasiado abstracto para ser cantado, ¿no? Era más propio de una lectura filosófica que de una canción popular. Entonces, pero él estuvo súper de acuerdo y fue entretenido también ese breve pimponeo, así que fue después, ¿no? Después de este primer día intenso pulimos ahí algunos detalles. De hecho, él después cambió algunas cosas, o sea, la versión de Quilapayún tiene un par de versitos distintos. Es rico eso también, después como para los arqueólogos del futuro, ¿no? Así como que, hoy cambió y aquí dice otra cosa. Exactamente, para hacer la lectura y la escucha comparativa de esas dos versiones, cuando conozcamos la de Quilapayún, por supuesto. Sí. No dejemos no dejemos de lado ninguna de las canciones de este disco, no nos hemos hablado todavía de El Limón, que está interesante también porque para mí es una especie como de subgénero ya tuyo. Me salen automáticamente en dos canciones por lo menos, en Dos Tigres ¿Ya? y en Teje que te teje también. ¿Ya? Casi como una fábula, ¿no? O sea, como si tú tuvieras cada cierto tiempo esa capacidad de escribir fábulas. No sé si consideras que esta canción es media hermana de esas y de alguna manera también hay una figura un poco también fabulada en esta canción. No lo había pensado, pero entiendo a lo que va y puede ser. Sí. Fue que nació esa canción de una reflexión anterior, pero estaba como en carpeta, Ya. cuando me dio COVID. Mira tú. Sí, la primera vez que me dio COVID, Ah, hubo más de una vez. sí, 2 veces. Vaya. Dos que yo sepa, dos que haya querido reconocerlo, ¿no? Pero la primera vez, que era cuando estábamos como encerrados y todo, yo donde vivo, literalmente en la puerta de mi casa hay un limonero grande, ¿no? Y sin salir de la casa yo podía abrir la ventana y sacar limones, ¿no? Entonces me fui curando con esto y me pareció una imagen tan como que fue mi consuelo, ¿no? Este árbol. Y decidí incorporar esa canción que claro, en realidad es la única, además del Tiempo no dirá, es la única que no había sido grabada, pero nació antes, Sí. ¿no? Pero tenía que ver con el refugio, pues, con la casa, es una cuestión muy doméstica, ¿no? Habla de mi casa, literalmente en mi casa hay un limón que me hace sentir todas esas cosas. Y también esa canción tenía una exploración musical y una estética en la primera versión que yo concebí, mucho antes de tener la idea de hacer este disco, que era justamente ese formato, con trabajo, piano, batería, guitarra. Entonces dije, bueno, aquí está. Y después dije, pero claro, justamente habla de esto, habla de mi casa, ¿no? Y es un poquito más liviana también, pues pertenece a otro momento, es una canción como que da un respiro Sí. de esta carga emocional tan fuerte y como que sitúa, como tú decías, en un personaje externo, que es un árbol, que da frutos, ¿no? Pero que simboliza también de manera muy, digamos, un poco naif, como el estar en tu casa, ¿no? El tener tu jardín, el cultivar algo que te retribuye y que te da y frente a lo cual muchas veces somos completamente obsecuentes, ¿no? Y que ni siquiera nos damos cuenta, o sea, pasamos por el lado de las cosas lindas que nos rodean sin detenernos a verlas y son esas las que al final nos cobijan, pues, yo creo. Sí.
Aparte, mencionamos que este disco abre con un preludio e incluye un segundo preludio que está antes de la última canción Claro. también, y es interesante porque, primero, por dos cosas. Uno, esas composiciones están totalmente en relación con la canción que viene después, la misma tonalidad, el mismo curso, probablemente se podrían considerar introducciones, pero todo Sí. existe considerado como preludios, son obras aparte también, ¿no? Y Son, una de ellas las compone el pianista y la otra la compone el sí, contrabajista. Hablamos también del rol que cumplen esas composiciones instrumentales en el disco, ¿sí? sí. Lo mismo pasa en realidad antes de las últimas flores, también hay un momento de batería solista, ¿no? También, Pero ese como es un poquito más breve, yo no quise separarlo, ¿no? En cuanto a la canción. Son, claro, son improvisaciones, sí, pues, sí, pues. Preludio, también la etimología es bonita porque ludio es de juego, ¿cachai? Es el juego anterior, ¿no? En términos, el juego previo, eso ya tira para otro lado, ¿no? Sí, pues, ¿por qué no? el cariñito, digamos, ¿no? El cariñito. Y bueno, históricamente en la música como que las obras centrales que se van a presentar van muchas veces precedidas de un preludio, como Bach, por ejemplo, el preludio y fuga, luego viene la psicotota, y antes un jueguito como para entrar ahí y estar emocionalmente en esa. Y lo que hicimos es que después de grabar las canciones, yo les pedí a ellos como, bueno, graben ustedes, improvisen, ¿no? Sobre lo que acabamos de hacer, como metido en eso. Entonces es muy bonito porque realmente son, por eso figuran como composiciones de ellos, son improvisaciones, pero en las cuales en el fondo mi rol era proponer la música, la canción, conversar, como mira, por acá, ir probando cosas, pero finalmente irse a la sala, digamos, de grabación, poner rec, silencio, y mucha emoción, pues, ¿no? De escuchar estas maravillas de músicos increíbles, en el fondo reimaginando el mundo sonoro de estas canciones, ¿no? Y creo que es una linda forma de abrir y cerrar el disco, ¿no? Con estas pequeñas reflexiones instrumentales. Te da una idea también, el disco parte con el piano que te dice como esto es protagónico, esto es importante, es de una belleza sublime, encuentro lo que dice Yago, lo que hizo, y no me queda más que agradecerles por esa generosidad también, que yo creo que es un poco recíproca porque la gran generosidad de ellos de estar dispuestos a jugárselas, ¿no? y a colaborar desde su creación, y también en cierto sentido como solista del disco decir yo quiero que haya momentos en que cada uno de ustedes se explaye instrumentalmente, ¿no? Y hable también de su instrumento, por eso todos lo tienen. También, si bien no figura como un track, antes de Las Últimas Flores hay una especie de preludio rítmico de la batería que introduce la milonga de una manera muy abstracta, ¿no? Y va jugando así por muchos lados. Y tan importante es que, de hecho, si uno se fija en el video, y cerramos hablando justamente de Refugio de la canción, el video tiene el gesto de incluir la parte inicial instrumental. No partes contigo cantando el video, parte con esto. O sea, Claro. es tan importante y no podíamos dejar, no quisiste dejar fuera en el fondo de la versión audiovisual de la canción, Sí. este preludio, ¿no? Sí, porque es de una belleza así como tan sublime, encuentro lo que hizo Yago, que era un crimen, ¿no? No incorporarlo. Por supuesto, y aquí entra otro tipo de consideraciones, y es que hay códigos como más como de la industria, del algoritmo y la cacha a la espada, ¿no? De que, claro, hacerse una canción que dura como... La canción dura 6 minutos y tiene una introducción de 2 minutos y medio de piano instrumental, y además un piano instrumental muy etéreo, es como un suicidio algorítmico, ¿no? Pero la verdad es que no estoy pensando en eso, no va por ahí la cosa, y entiendo que es un disco también que tiene una búsqueda estética también tan particular y tan alejada de los criterios así como de masividad hoy por hoy, que no me voy a importar menos. O sea, quería hacer una cuestión lo más hermosa posible y considero que esa música merecía estar ahí, ¿no? Con todo su espacio. O sea, un disco que no tiene clic perfectamente, un disco que tiene un single de 6 minutos 54. ¿Por qué no? Perfectamente, ¿no? Claro que Estamos, sí. quemamos la nada, quemamos la nada. Todas, pues si la vamos a hacer, con todo si no para qué, como dice. Exactamente. Una pregunta previa antes de cerrar, preguntándote sobre cómo va a ser esto también en vivo de aquí para adelante. Se nos fue también a hablar un poco de las músicas que elegiste, de los ritmos incluso. Estaba pensando, hablaste de milonga, por ejemplo. Yo pensaba también en cierto carácter afroperuano que tienen algunas de estas canciones también. De alguna forma también Latinoamérica nunca deja de estar presente en tu música. Claro, es que cuando además empecé a ser consciente de cómo íbamos a hacer este disco, ahí, que fue a mitad del proceso de composición, fue como, bueno, entonces me voy a permitir también como ir a lugares quizás más estereotipados, digamos, de la música latinoamericana, donde yo no suelo ir en las composiciones, como que siempre busco un lenguaje un poco más etéreo. Pero dije, como lo vamos a grabar de una manera tan distinta a lo que son estas músicas, bueno, voy a hacer un vals peruano, voy a hacer un landó, una milonga y una tonada, que es Refugio. Y estos otros dos temas, El tiempo nos dirá y El limón, son más fusión, son como otras exploraciones un poquito más lejanas de la raíz. Pero fue muy interesante como poder hacerlo a conciencia. Después empezó a pasar que Yago, el pianista, que es español,
empezó a pedir referencias, ¿cachai? Como, oye, me gustaría escuchar, por ejemplo, Landó en piano. Y yo le dije, no, 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 y lo mismo en Reca, ¿no? Como la milonga, pero le dije, no, 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 no escuchen nada. Así como, ustedes son grandes músicos y van a hacer algo distinto, ¿no? Que es interesante. Y creo que ahí es algo como provechoso en los procesos creativos en general, el proceso de aprendizaje, que es como ir a buscar a otro lado, ¿cachai? O sea, como traer de otras disciplinas en general, estudiar otras cosas para hacer lo que uno hace, porque si no suena igual, pues si no sería un disco como de fusión latinoamericana, igual que tantos discos que ya es un género súper establecido, que a mí me encanta, me muevo ahí con comodidad, pero es como, bueno, de nuevo, ¿no? De nuevo sí. Esto, y para nada, pues, no es el caso, realmente va para otro lado, hay guiños como... Hay momentos en que realmente el jazz, y en particular el bebop, que es como una suerte de lenguaje en el que yo no me manejo, porque hay o sí o no, digamos, no hay punto en medio, yo honestamente no juego ahí, pero ellos sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Desorden, que es muy, muy balseadito, pero llega un momento que tú escuchas el piano, es un delirio de cromatismo, y tiene que ver con la canción, no es gratuito, no es porque que choro, no, es como yo dije, aquí ya hago, mira lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí deberíamos aprovechar esas capacidades, ¿no? Y en otras canciones el lenguaje armónico es mucho más contenido, mismo Refugio no es bopero, no tiene esa cuestión de la disonancia, es modal, son otras búsquedas dentro de esos lenguajes del jazz. Ahí como que había una referencia también Nora Jones, por ejemplo, ¿no? Cuyos discos emblemáticos son formatos muy parecidos, piano, guitarra, contrabajo, batería, ¿no? Entonces rico también cómo poder referir a eso, pero bueno, cada canción creo yo que tiene por un lado una raíz distinta y luego una proyección de esa raíz en otra cosa. Y eso se conecta finalmente con lo que tú decías al comienzo, cuando hicieron más de una toma, ni siquiera esas tomas eran totalmente distintas. Entonces yo pienso ahora, y cuéntanos tú también, ¿cuál es el futuro de este disco tan vertiginoso y tan sobre la marcha que surgió? ¿Cómo te lo imaginas y cómo va a ser más concretamente en el escenario? ¿Con qué músicos de partida? Capaz que no los mismos con los que grabaste. Y tampoco se trata de reproducir este disco en vivo, ¿no? Claro, no, pues ese es el desafío ahora, que así como ni una de las tomas es igual a otra, los conciertos tampoco mi idea es que toquemos como está grabado, sino que es justamente enfrentarlos con libertad. Y si tenemos 5 noches seguidas, que cada una sea distinta, ¿no? Ojalá. Eso también es nuevo, digamos. Es nuevo, sí. Yo igual procuro que sea así desde hace mucho tiempo, pero en un marco más limitado, ¿no? Sí. Una vez recuerdo que toqué en un concierto Necesito una canción, que es como mi primera canción más conocida, más chico, pero hice una versión súper distinta y después una chica se me acercó y me dijo, oye, hermoso el concierto, pero no tocaste Necesito una canción. Y yo le digo, sí la toqué, me dice, no, pero es que así no es. Diciéndome a mí que así no es la canción. Habla mucho de los tiempos que corren, ¿no? De la canción. Sí, sí, y en este caso yo, claro, quiero mantener el espíritu más que la estética. Y claro, voy a hacer conciertos en Estados Unidos, ahora en septiembre, 3 conciertos con ellos, en que vamos a tener el privilegio de tocar con ellos. Y después aquí en Chile Rodrigo y me van a acompañar en el piano y en el contrabajo 2 músicos que no podrían ser más apropiados porque son integrantes de una de las bandas referenciales de mi vida y que tiene que ver con esta sonoridad, que es Congreso. Va a estar el Fede Faure y el Sebal Marza tocando. Entonces un lujo y también un deleite, y yo creo que es parte de la gracia de estos formatos, que es un lenguaje común. Entonces se puede tocar con otra gente, ¿no? Y se puede experimentar desde otros lugares, y yo escucho, y hay mucho, siempre en mis discos Congreso es como una cuestión que está muy presente. Sí. Aquí hay incluso en Desorden, hay casi una cita, hay un intelecto, que es como nocturno, ¿no? Es muy parecido. Después lo tiramos para otro lado a propósito, que esto no puede ser tan parecido, ¿no? Yo me di cuenta después de hacerlo y en todo caso feliz de aludir a los maestros, ¿no? Y de citarlos directamente. Pero va a ser muy emocionante por tocar aquí con ellos también, que son grandes músicos que no solo manejan, han sido cómplices en la creación de un lenguaje como de la música latinoamericana desde el jazz, ¿no? Así que enhorabuena. Y a futuro veremos, pues, seguir tocando. Sí. ¿Y las fechas mexicanas con quiénes van a ser? Ese es solo. Yo solo. Y que también ya he tenido la oportunidad de cantar algunas de estas canciones solistas, que también es interesante y que las trae mucho más, digamos, al lenguaje como cantautor, ¿no? Y es bonito, yo creo que también algo que yo agradezco en mi vida vertiginosa, digamos, es que por precariedad, en realidad, por obligaciones como de que no queda otra, me tengo que adaptar a distintos formatos constantemente, ¿no? Probablemente si tuviera todos los recursos del mundo y fuera así como un nivel de masividad estratosférica, iría con mi banda y iría al mismo show en todas partes, ¿no? Que es como lo lógico, digamos. Pero no es mi realidad, entonces eso me ha obligado durante ya 20 años a tener que, por necesidad,
un día tocar con la banda, otro día tocar solo, otro día tocar con no sé qué, con los invitados, con la orquesta, y al final yo lo agradezco y lo disfruto un montón porque me hace siempre estar atento, como no achancharse en la música, y siempre aprender de una y otra experiencia. Y, o sea, cuando hago una gira solista y vuelvo a ensayar con la banda, siempre me traigo alguna cosa y digo, mira, esto, y al revés también, nos van quedando cosas y se retroalimenta. Entonces, más encima ahora que va a ser con distintos músicos, ya eso es muy bacán, muy entretenido. O sea, no podemos esperar por ver tú tampoco lo sabes, cómo se va a ver en el escenario tocando con Sebastián Almarza y Federico Faure Sí, y Rodrigo sí, Recabarren. ojalá no lo sepamos hasta que suceda. Probablemente Esa es la se va a idea. hacer, además, Sí, a lo Miles Davis. exacto, ojalá. Podríamos aprovechar, ya que estábamos hablando de cómo va a ser esta puesta en escena, de anunciar para quienes están viendo Así este es, pues. video esta próxima presentación en el Teatro Nescafé de la Sí, Santa. aquí en este teatro que es mi casa, el teatro donde yo creo que más veces he tocado en mi vida, donde disfruto tanto venir. Voy a estar el 14 de noviembre a las 8 de la noche con Rodrigo Recabarren, Federico Faure y Sebastián Almarza presentando Refugio y otras canciones, por supuesto. Así que no se lo pierdan, estás invitadísimo desde ya te sabes las canciones, así que las espero y nos vemos aquí. Oye, muchas gracias. No, gracias Placer. a ti, tremenda, vertiginosa la conversa como tenía que ser, así Sí. como